como El Dragón de Oro, entre otras. Ha sido invitado a dirigir diferentes montajes como Bovil, Mal de Juventud, entre otras. Actualmente dirige la obra Calígula de Albert Camus, que trata del sufrimiento humano en su más absurda y total expresión. La mayoría de parlamentos están llenos de acotaciones sobre el vacío de la vida, su futilidad de la sinrazón. Según la obra, no hay nadie que escape a su destino y para eso no hay privilegios. El no sentir nada también expresa simbólicamente la vacuidad de la vida. Como lo dije antes, en la inauguración del busto, he tenido el placer de haber asistido al estreno de esta obra en el IPNA y quiero compartirles que es una magnífica puesta en escena. El elenco es extraordinario y se la recomiendo a todos los que aún no lo han visto, y los que han visto pueden regresar de nuevo, no hay problema. No es prohibido por la Constitución. Cedo la palabra a Jorge Villanueva. Gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias por la recomendación, Paul. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Espero que por una vez va a ser eficaz, pero no sé. Buenas noches a todos. Bueno, me siento muy halagado de esta invitación con estos ponentes y bueno, y estar aquí compartiendo con ustedes esta reflexión y este encuentro con Albert Camus, un autor tan importante, tan querido y tan trascendente. Quiero abrir un poco lo que ha sido mi encuentro con este autor y abrirles también desde mi rol como artista, de lo que ha sido el proceso creativo de nuestra obra, de nuestro acercamiento a ese autor y a esta obra, Calígula. Y eso tiene que ver con toda la historia de cómo así ahorita estamos en una puesta en escena de Calígula. Es muy personal, tiene que ver mucho con la historia de nuestro grupo también, pero me permito abrirlo para compartirlo con ustedes. Al escuchar Calígula, siempre uno tiene muchas cosas en la cabeza, ¿no? Los que no conocen la obra de Camus, es como una figura tiránica, un emperador romano de los más crueles. Y digamos que hay como un sello solo con ese nombre. Cuando empecé a hacer teatro, sabía que había una obra importante, de un autor importante, francés, filósofo, dramaturgo también, y la leí. Esa fue la primera vez que la leí cuando era estudiante en los años 90. Escuchaba que había habido una puesta en los 80, que yo en los 70, obviamente que no la había visto. En los 80, yo empecé a hacer teatro en los 90, tampoco la había visto, hasta que vi una en el 2000 y algo, no recuerdo exactamente la fecha. Yo ya era profesional, ya me dedicaba al teatro, ¿no? Y esa fue la primera puesta en escena que vi, pero sabía que había en Lima 3 puestas anteriores, por lo menos que yo sé, de repente antes de los 70 también habría una. Lo cual ya me daba nos daba luces, que era una obra, ¿no? De un autor que cada cierto tiempo se ponía en Lima. Entonces, la obra siempre me pareció muy difícil, muy compleja, muy profunda y por ende un gran desafío para la directora. En esa época fue una directora la que la hizo, ¿no? Y bueno, empecé a leer algunas otras obras de Camus y ahí siempre quedó como mi gran admiración, ¿no? Por este autor y nada más. Uno nunca sabe por dónde lo va a llevar la vida y cuándo se va a encontrar con un determinado autor y cuándo va a montar una obra. Las cosas, como la vida, se van dando, ¿no? Va rodando. Y uno de mis compañeros de Ópalo, Marcelo Rivera, me propuso hace como 5 años hacerla.
él había sido el protagonista de esta obra del 2000. Y obviamente mi primera reacción fue, tengo muy fuerte la imagen de ti haciendo Calígula y la imagen de toda la puesta de aquella época. Además yo creo que no estoy ahorita preparado ni tengo la inquietud para hacerla, ¿no? Ustedes saben que para hacer una obra uno tiene que de pronto estar con la absoluta certeza de lo que quiere hablar en un determinado momento, ¿no? Y así pasaron los años, hace como 5 años de esto, y pasaron los años y hace como 1 año y medio la volví a leer. Yo estaba de viaje y bueno, la volví a leer y cambió mi perspectiva absolutamente. Y me pareció vigente, me pareció importante, vital, que gritaba la obra, que gritaba en estos tiempos, que era importante hacerla. Tenía muchos miedos, tanto de que el protagonista de hace más de 10 años vuelva a ser el mismo personaje y que sea muy difícil enfrentarse a un nuevo proceso, a una nueva apuesta, a una nueva mirada, porque definitivamente estamos en otro tiempo, ¿no? Y es otra persona, digamos, la que lo iba a dirigir, yo. Y finalmente fue una decisión a la cual nos comprometimos. Y así empezó el proceso. Es una obra de las que, bueno, en mi experiencia como director, más he ensayado. Nunca una obra nos ha demandado tanto tiempo de ensayos, de estudio, de análisis. Y empezamos a adentrarnos en este universo de Camus y en el universo de la obra. Y nos encontramos con un personaje fascinante, una temática fascinante, pero al mismo tiempo compleja y muy difícil de llevar a escena. Entonces, cuando decía a algunos maestros, algunos compañeros que íbamos a hacer esta obra, decía la reflexión de la tiranía y de cómo la locura del poder finalmente somete o qué sé yo, las atrocidades que sabemos suceden en las tiranías. Sí, pero la obra también hablaba de otras cosas, ¿no? Hay una escena, no sé si la recuerdan la obra, pero hay una escena hacia el final que Sonia, su mujer, le dice: ustedes no pueden comprender porque alguien que tiene demasiada alma, y eso ustedes no lo pueden entender, ¿no? Entonces estamos hablando de un Calígula en el cual comienza la obra y él tiene una pérdida, pierde a su hermana, a la mujer que ama, y entra en un vacío terrible, en un remolino en el cual se replantea todo, ¿no? Y en base a esa anécdota, ¿no? A este suceso, a este hecho, él deconstruye todo, ¿no? Él, como la peste, furiosamente destruye todas las instituciones, descentra, y todo quiere que sea equivalente, y tanto como la muerte y la vida al mismo tiempo. En este frenesí, ¿no? Es como un alma herida nosotros decíamos que la sangre como que se le va poniendo negra cada vez más, del dolor y de la deshumanización por la que atraviesa él en toda la obra, ¿no? Hay también un texto de Sonia que le dice, el mismo personaje que le conté, que le dice: cada vez veo menos en ti la apariencia humana. Sin embargo, no es una reacción gratuita, ni una ambición hacia el poder, ¿no? El que ejerce la tiranía. No, es un grito desesperado de no entender finalmente el sentido de la vida. Esto puede sonar muy simple, pero al mismo tiempo son las grandes preguntas de toda la vida, ¿no? Entonces, interpretar una obra en el cual nuestro Calígula sea
un ser humano sensible, un artista. Inclusive lo comparábamos en paralelo con Camus en nuestros estudios. Era como un Camus herido por todo lo que hemos escuchado, ¿no? La vida que vivió, descentrando esta hegemonía, que es la hegemonía en la cual siempre se cuenta la historia de los aplastados, ¿no? Perdón, la historia de los aplastados es la que nunca trasciende, la que nunca la sabemos, ¿no? Solo sabemos la historia hegemónica, ¿no? De los vencedores. Entonces, nuestro Calígula, y por eso ha sido lo más difícil, en el texto lo que hay es sensibilidad, hay potencia, pero al mismo tiempo hay un lado como los opuestos, ¿no? Los opuestos en los cuales nosotros, cuando vean la obra, están invitados, lo verán, ya la verán, cuando nos quedan todavía 4 semanas, siempre hablábamos de las dicotomías, de los opuestos, a lo que me refería con que todo sea equivalente, ¿no? Quiero tener la luna en mis manos, dice, ¿no? Constantemente él. En nuestra escenografía y en todo nuestro planteamiento hemos jugado con esa idea, ¿no? Desde la escenografía, desde la música y desde la puesta en escena, ¿no? Constantemente los actores se cambian de personajes en escena, ¿no? Con este juego del teatro, ¿no? Y hay una relación de Camus muy fuerte con el teatro. Y para acabar, voy a leer al final un texto del mito de Sísifo que habla justamente sobre el actor. Y eso lo hemos querido subrayar en nuestra puesta en escena. Y bueno, esa ha sido un poco la historia, ha sido encontrarnos con un escritor, un autor complejo, fascinante, profundo. No sé si antes hubiera podido estar preparado para enfrentarme a un texto así. Tengo que reconocer públicamente que no lo hubiera podido hacer solo. He tenido un equipo formidable y tanto de actores, de asistentes, y lo que hemos hecho es tratar de respondernos a la pregunta ¿por qué hacer la obra ahora, hoy en Lima? ¿Por qué es vigente? Es una obra que ya pasó en un determinado momento de posguerra, etcétera, etcétera. Y la respuesta que está totalmente vigente y creo que es la confirmación de los grandes autores. Los grandes autores siempre van a estar vigentes porque finalmente estamos hablando de la existencia humana y eso jamás va a pasar, ¿no? Las preguntas de siempre, con la sensibilidad, con la angustia, con todo lo que conlleva finalmente esa pregunta y lo que nos cuestiona y nos confronta. En la puesta en escena he recibido, en los comentarios que vengo recibiendo de la obra, me llamó uno la atención, que se los comparto, que me decía, la obra de Camus, bueno, no les quiero contar el final de nuestra apuesta, pero bueno, les voy a adelantar. La obra de Camus acaba con la muerte de Calígula, diciendo tal texto, y ahí debió acabar. ¿Por qué hicieron este epílogo, no? Y claro, la obra no acaba ahí, en nuestra propuesta hay un epílogo, pero firmemente creo que no contradice ni traiciona la posición, lo que está hablando la obra, ¿no? Porque nuevamente vamos a las dicotomías y que si hay opuestos, también hay una posibilidad ante la muerte, que es la apuesta por la vida y es la que Camus definitivamente con su sensibilidad y su posición reafirmó. Para terminar, voy a leer este pequeño texto que es como un homenaje que quiero hacer es parte de un ensayo que se llama El mito de Sísifo, pero que habla sobre el actor. No sé si veo bien, ya necesito lentes, creo. El destino del actor
es un destino absurdo. El actor reina en lo perecedero. Siempre se dice que la gloria del actor es la más efímera, pero es la menos engañosa porque es la gloria que se vive. El actor tiene 3 horas para hacer Yago o Alceste. En ese breve tiempo los hace nacer y morir sobre 50 metros cuadrados de tablas. Nunca ha sido ilustrado lo absurdo tan bien ni tan largo tiempo. El actor ilustra todos los días esa verdad de que no hay frontera entre lo que un hombre quiere ser y lo que es, porque él transporta consigo esas vidas que representa. Su arte consiste en fingir absolutamente, en penetrar lo más posible en vidas que no son la suya. En 3 horas, el actor va hasta el final del camino sin salida que el hombre de la sala tarda toda su vida en recorrer. El actor se ejercita en la apariencia. En el teatro, el cuerpo es rey. Todo debe tomar cuerpo y traducirse en carne. En el gran teatro, el actor cumple su destino enteramente físico. Es el cuerpo el que sigue proporcionando el conocimiento. El actor se contradice porque es él mismo y, no obstante, tantas almas resumidas por un solo cuerpo. El actor es la contradicción absurda misma. Este individuo quiere alcanzarlo todo y vivirlo todo. Ese oficio puede dar lugar a un conflicto espiritual desmesurado. Lo que importa, dice Nietzsche, no es la vida eterna, sino la eterna vivacidad. La Iglesia condena el oficio del actor porque éste pretende vivir más de un destino, porque el actor juega con la eternidad. El actor tiene una afición por el tiempo presente, por el segundo. Llega un momento en el que hay que morir en la escena y en el mundo. El actor sabe lo que es eso, entonces puede morir, acepta la muerte. Es un texto de Camus en el mito de Sísifo. Bueno, muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas del público, quizás Calígula quiere añadir. Nosotros hay una silla, por favor. Por favor, tenemos la suerte de tener Calígula con nosotros. Buenas noches a todos, inesperada esta invitación totalmente. ¿Qué puedo añadir a todo lo que se ha escuchado esta noche referente a Camus? Creo que el respeto que todos le tenemos aquí a él, a este filósofo, novelista, dramaturgo tan importante, y pues todo lo que ha contado Jorge esta noche sobre el proceso, sobre la experiencia que para nosotros significa en este momento estar representando un texto de Camus. Calígula, la complejidad de este texto, la complejidad de este personaje, la complejidad de los temas que presenta la obra, de las preguntas que nos hacemos todos en algún momento en la vida y que todos los seres humanos se la harán siempre. ¿Qué cosa es y hacia dónde vamos? Eso ha sido una responsabilidad muy grande para nosotros asumirla, ponerla en escena y pues estamos haciéndolo o tratando de hacerlo lo mejor posible. Jorge ha hecho, creo, ha conducido un espectáculo muy minucioso en todo sentido, desde la puesta en escena hasta cómo ha llevado a cada uno de los personajes, y es para nosotros un placer, pero además una responsabilidad muy grande. Quiero aportar además a las palabras que ha dicho Jorge referente a toda la preparación del proyecto, nuestro agradecimiento a todo el equipo que nos ha acompañado. Este proyecto se decidió hace 1 año y un poco más, lo empezamos a trabajar hace casi 8 meses. Ha sido un periodo de preparación y de ensayos largo y muy intenso, pero hemos contado con un equipo tanto de actores como de asistentes, como de creadores en general, que se han
se han puesto a trabajar muy fuerte y se han roto el lomo, como se dice, por hacer un espectáculo con la exigencia que Jorge nos pedía y nos pide cada noche. Y esperemos que lo estemos haciendo bien. Ojalá puedan verlo en algún momento. Gracias. Preguntas, por favor. Precisamente Calígula ratifica esa simbología de Camus de hacer ver que el ser humano es pequeño ante el cosmos. Yo quisiera hacerle una pregunta a Sofía sobre el discurso de Camus, ¿no? O sea, su filosofía del absurdo. No olvidemos que él fue inicialmente un anarquista a ultranza. Probablemente el hecho que haya muerto joven ya no contribuyó para que se vuelva un mito. Creo que tenía 37, 38 años. Y la otra pregunta es, ¿qué posición tiene Sofía sobre el anarquismo? Si en algún momento de su vida, adolescente o en alguna transición, influyó para que ella sea provocadora. Gracias. Pero la regla de la Alianza Francesa hay una pregunta, no dos, es prohibido dos, no. Sofía, perdón. Bueno, qué difícil, porque si entiendo bien tu pregunta, ¿cuál era? Lo que pienso del anarquismo de Camus. ¿Sobre el anarquismo en general o sobre el anarquismo? Ya, Es el tema de una próxima conferencia. Bueno, es una filosofía de la política, ¿no? Una forma de entender la relación al Estado de esta manera, una negación, una oposición al Estado y a toda forma de digamos, autoritarismo que viene de arriba, ¿no? Puede pasar por la negación al Padre, negación al Dios, negación al Estado, visto de un punto de vista de poder, porque es poder. Ya, entonces en ese sentido me fascina, de cierta manera. Pero bueno, en relación a Camus, si vuelvo al tema de Camus, no creo que Camus haya sido... Puede ser que Camus haya sido anarquista en el sentido romántico de la palabra, en el sentido de que siempre pensó, yo creo, en el hombre, en el individuo antes de todo tipo de estructura, ¿no? Creo que en ese sentido se podría decir que Camus era anarquista, pero en el sentido político no creo. Buenas noches. Mi pregunta también era para Sofía. ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! Y es esta curiosidad del por qué hablar de Sartre cuando se habla de Camus. ¿Por qué se tomó...? Por favor, va a leer de nuevo la carta, ¿no? Por favor. No. Sino, bueno, si bien eran amigos, así como entendí en la conferencia, ¿por qué tomarlo? ¿Por qué tomarlo a él y no a otra persona? Claro, rápidamente, porque Sartre y Camus han sido los mejores amigos en una época y después de esa época se volvieron los enemigos más fuertes. Así que, bueno, un punto de ruptura ahí que siempre hizo que Camus y Sartre sean como las dos caras quizás de una misma moneda, no sé. Sí, dejándolo en paz a Sartre, ¿cuál era la relación de Camus, por ejemplo, con Cocteau, con Malraux y con el entorno francés cultural de la época? De lo que sé, bueno, Camus tuvo muy buenas relaciones con los poetas y el ambiente cultural de la época, ¿no? Entonces andó mucho en los ámbitos teatrales, con poetas, escritores, músicos, todo lo que se hacía en la época, bueno, Camus estaba ahí, ¿no? Ayudando, no sé si iría ayudando de repente, no diciendo nada acerca de lo que usted hizo la comparación entre Camus y Sartre, ¿no? Bueno, yo conozco muy poco de los dos, la verdad, ¿no? Más de Camus.